Si pudiera hacer una huelga en contra de la motivación, definitivamente la haría. Personas adoptan sistemas de productividad, pagan cursos y simplemente no les funciona. Y fue en el momento en que yo me di cuenta para qué estaba en este planeta. Fui muy bueno cumpliendo órdenes, ahora nadie me estaba dando la orden. Uno se siente con un montón de pendientes y a veces hasta con un sentimiento de culpa y desorden y caos de tengo que hacer un montón de cosas, pero a veces de esas 10 cosas que yo siento que tengo que hacer, 6 no son accionables. Y PA lo hago porque ahorita es el proyecto personal, esto es personal, más alineado con mi misión de vida en este momento. David, un placer estar acá, gracias por invitarme. Estoy aquí hoy simplemente como un invitado y ojalá un facilitador para lo que vamos a hablar de hoy. Entonces, empecemos del inicio. La misión de hoy, ¿cuál es? Yo quiero que nos compartas y nos digas cuál es la misión y por qué estamos grabando esto hoy. La misión es conocer a David. Sí, correcto. Conocer cuáles son las experiencias, cuáles son las cosas por las que he pasado y qué es lo que hago ahorita que me tienen hoy acá, que Ujú. define lo que soy en este momento. Perfecto. Me comentabas incluso antes también de empezar que crees que hoy en día hay una pequeña diferencia de quién realmente es David y cómo te está percibiendo la gente. Y eso es un gran punto a aclarar hoy. ¿Cuál crees que es como la diferencia más notoria en lo que la gente cree y lo que sos? De hecho, es una buena pregunta porque ahorita que lo estoy pensando, siempre ha existido esa percepción incorrecta. Okay. Nada más que cuando es dentro del círculo de uno, ¿verdad? No es tan grande, o sea, no se percibe tanto, pero sí, pero siempre ha estado. Sin embargo, ahora, digamos que yo por los negocios que tengo en este momento, estoy aprovechando redes sociales y estoy subiendo algún tipo de contenido o intentando comunicar algo, se percibe mucho más porque llego a muchas más personas, ¿verdad? Y eso es que las personas me perciben como si yo fuera un motivador. Ujú. Y yo, si pudiera hacer una huelga en contra de la motivación, Ah. definitivamente la haría. Ok, Sí. ya quiero empezar a escuchar como tu historia y cómo fuiste llegando a lo que tenemos hoy en día, pero quiero hacer una última pregunta que es, ¿qué es la motivación para David y cómo crees que la mayoría de la gente percibe la motivación? Ok, la motivación para mí es una herramienta, ¿Ok? ¿verdad? Y yo lo veo como lo que es. La motivación es un mecanismo de supervivencia que nosotros tenemos, es un mecanismo biológico que la desarrollamos por algo. Nada de lo que nosotros tenemos ahorita es solamente porque sí, es Ujú. porque es necesario o fue necesario en algún momento de toda Ok. la historia de la humanidad, ¿verdad? Ujú. Y la motivación fue un mecanismo de supervivencia para que nosotros saliéramos a cazar, Mm. saliéramos a conseguir comida. Ok. Entonces, es un boost de dopamina simplemente para dar ese pequeño impulso a vaya a conseguir alimento, ¿verdad? Perfecto. En la actualidad, Ujú. nosotros no sé por qué, nacemos creyendo que la motivación la podemos utilizar para ejecutar proyectos o metas o llevar ideas a la realidad, etcétera, y es incorrecto, porque la motivación opera en la parte prefrontal del cerebro, que es la más reciente, y tiene podríamos decir, la desventaja Ujú. de que es finita, o sea, dura muy poquito, ¿verdad? Entonces sí, nos puede servir para dar ese paso inicial, pero definitivamente no nos va a servir para cuando la motivación ya no esté. O sea, Ujú. no puede, si dependemos de la motivación para ejecutar, definitivamente lejos no vamos a llegar. Ok, me gusta. Muy bien, ahora vos estabas diciendo que has logrado estar comunicando más con personas porque ya estás en redes sociales y estás en redes sociales porque estás compartiendo sistemas que estás creando, vas a empezar a ofrecer cursos, ya estás empezando a ofrecer cursos y todo eso. Háblame sobre eso, háblame por qué lo estás haciendo y por qué en este momento. ¿Ok? En este momento lo estamos amplificando. Queremos Ok. llegar a muchas más personas, queremos impactar a muchas más personas, pero es algo que no es nuevo para mí. Ujú. O sea, yo vengo trabajando en performance, tanto para personas como para empresas, desde ya hace varios tiempo, ¿verdad? Y el por qué lo hago es porque es parte de mi misión de vida. Entonces, al ser mi misión de vida, es sumamente importante y ahora que veo que existen las herramientas y que tengo la capacidad para poder llegar a muchas más personas, entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? Esa es la idea. Quiero impactar a la mayor cantidad posible de personas. ¿Y qué es lo que estás ofreciendo en palabras simples? Bueno, EPA Ujú. es Elite Performance Accelerator. Entonces Ok. es acelerar el performance a un nivel élite, Ujú. ¿verdad? ¿A qué me refiero yo con performance, Ujú. verdad? Performance podemos decir que es rendimiento, pero o sea, Ujú. ¿rendimiento para qué? Ok. ¿Verdad? Es rendimiento para poder ejecutar las cosas que queremos o para Ujú. poder pasar de ideas a la realidad, para poder cumplir metas.
Ujú, para poder hacer cosas tangibles, ¿verdad? ujú, ¿Y por qué un acelerador? Porque necesitamos hacerlo rápido porque pues la vida es finita, ¿verdad? ujú, Por lo menos el tiempo que vamos a estar aquí es finito. ujú, Entonces, si nosotros queremos hacer cosas, no tenemos la eternidad para ejecutarlas, ujú, ¿verdad? Y esto yo lo hablo desde mi propia perspectiva, ¿verdad? Que yo tengo una misión de vida que tiene que ver con el impacto y por lo tanto, de ahí necesito el tiempo que vaya a estar sobre este planeta, ujú, poder llegar a la mayor cantidad de personas ujú. que pueda o a la mayor cantidad de vidas en el menor tiempo posible, ¿verdad? Ujú, Entonces, para eso no puedo operar como todos los demás. Para eso necesito ponerme un acelerador, ujú, hacerlo más rápido que el resto. ujú. Y eso es lo que EPA enseña, cómo tener esa ventaja, cómo hacerlo más rápido. Perfecto. Entonces, EPA, lo que voy entendiendo y podríamos como que la gente también vaya entendiendo es cómo acelerar la productividad o el performance que yo voy a tener para alcanzar un nivel élite. O sea, cómo hacer que mi performance en lo que yo quiera, e incluso dame ejemplos de a quién podría llegar a ayudar a acelerarle ese performance, ese proceso. A cualquier persona, o sea, es cualquier idea, Ujú. ¿verdad? Yo he trabajado no solamente con diferentes tipos de personas, sino que también con diferentes tipos de empresas, Ok. ¿verdad? Y al final, dentro de las empresas, lo que hay es personas, ¿verdad? Ujú. Y esas personas tienen metas también. Entonces, EPA, vos mencionaste la palabra productividad y performance, pero Ajá. realmente eso termina siendo una consecuencia de, Ok. ¿verdad? Porque lo que enseñamos es cómo hacerlo y cómo no hacerlo, ¿verdad? Ujú. Nosotros ponemos los fundamentales. Ujú. EPA, lo que hay detrás de EPA es como un software, Ok. ¿verdad? Yo vengo de la parte tecnológica, de la industria de la tecnología, entonces utilizo la analogía del software, Ok. ¿verdad? Como una aplicación que uno se instala. Ok. Y yo lo que digo en EPA y lo que digo con las empresas que trabajo es, vamos a instalar un nuevo sistema operativo en la cabeza. O sea, nosotros vamos a raspar el Windows que tenemos en este momento y vamos a instalar otra versión del sistema operativo. Por lo tanto, vamos a poder correr aplicaciones diferentes, Ujú. ¿verdad? Y para poder hacer eso, eh, con, por supuesto que los recursos que nosotros tenemos en nuestro cerebro nos funcionan, pero necesitamos cambiar cómo la forma en la que nuestra cabeza opera. Ujú. Eso a nivel de tecnología se llama el firmware. O sea, las computadoras tienen el software y Ujú. tienen el firmware. El usuario interactúa con el software, Ok. ¿verdad? Pero detrás de eso o debajo de eso está el firmware que define las funciones básicas. Entonces, si nosotros simplemente adoptamos sistemas de productividad, como lo puede ser EPA, si queremos decir que es un sistema de productividad, Ujú. lo que termina, pero sin meter un firmware que haga que opere bien, lo que termina pasando es que no funciona bien el software, ¿verdad? ¿Cuántas personas adoptan sistemas de productividad, pagan cursos y simplemente no les funciona? Claro. Dicen esto o lo abandonaron, esto no Ujú. es para mí, no me funcionó, esto no va conmigo. Es que no cambiamos las creencias que necesitamos cambiar, Ujú. ni desmentimos ciertas cosas para poder entonces instalar ese software y que funcione de la forma correcta. Entonces, eso es lo que hacemos en EPA. Es un sistema de operación. Así Eh, lo entiendo yo. Un sistema operativo. es, Un sistema pues eso, operativo sí. que puede servir tanto para un individuo como para empresas o un grupo de personas trabajando hacia una meta en común, me imagino. Claro, sí, cuando trabajamos con empresas, Ajá. justamente eso es lo que le hacemos a las personas. Ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Algo que quiero que algo que de fijo quiero saber es cómo fue el proceso de ir creando EPA, porque normalmente cuando uno va a crear algo no es en una noche ni en una semana, sino normalmente un libro, una gran historia, una gran película, es un proceso de marinaje de probablemente meses o años. Entonces, ¿cuál crees vos que fue el primer momento que usaste la versión 1 de EPA? Porque esta versión ya no es la versión 1, No, ¿correcto? no, no. Esta es la Sí. versión 30.0. ¿Cuándo fue las primeras veces que empezaste a decir, uy, creo que puedo crear un sistema operativo para mí mismo? Ok, fue cuando sentí la necesidad de, Ok, ¿verdad? Y eso es, o sea, EPA o el sistema de performance tiene años ok, en prueba y error y fue construido a prueba y error. Nunca creí ni siquiera que lo iba a compartir con los demás. Simplemente fue para ayudarme a mí ok, a cumplir mis metas. Por eso fue que sucedió. Y fue en el momento en que yo me di cuenta para qué estaba en este planeta, para qué estaba en el mundo. ok, Entonces, eso sucedió más o menos cuando yo tenía, por decirte algo, digamos que eso fue para acordarme, tal vez como en el 2021.
Ok. ¿ok? Estamos en 2025, entonces fue hace aproximadamente unos 4 años. Antes de eso, ya yo tenía como buen rendimiento en las Ujú, cosas que hago. O sea, ya lo traigo desde antes. Pero cuando yo me di cuenta cuál era la misión de vida que tenía, me hizo falta como alguien que me enseñara cómo llegar ahí, ujú, ¿verdad? Porque como siempre fui muy bueno cumpliendo órdenes, ahora nadie me estaba dando la orden, ujú. por lo tanto no sabía cómo hacerlo. Entonces empecé a buscar como mentores Ok. y no encontré realmente a nadie que me diera lo que yo andaba buscando. ¿Te gustó ser ese nivel de autodidacta? Sí, Ujú. sí, Pero, sí, pero es mucha prueba y error, ok. ¿verdad? El camino es largo, ¿no? Hay mucha equivocación de por medio. Ujú, Entonces sí me gustó y al tiempo dije, o sea, no encuentro a nadie, creo que necesito empezar a probar las cosas yo. ok. Y la única forma en la que se iba a hacerlo era a través de la estadística. Ujú, Porque, bueno, como ya hemos hablado antes, tengo un background ahí en la parte estadística, porque fui ujú, jugador profesional de póker ujú. algunos años y ahí fue donde en ese momento me di cuenta de lo que no se podía, lo que no se mide, no se mejora. Entonces dije, ok, entonces simplemente es aplicar exactamente lo mismo. Ujú. Voy a medir qué es lo que hago para entonces intentar mejorarlo. Ok. Y así fue como empezó a nacer. Ajá. Hablemos propiamente de ese momento, me parece interesante. Vos me has dicho, en el 2012 empezaste a jugar póker ya de manera profesional, o casi que rumbo a manera profesional póker. O sea, del 2012 a 2014 fueron tus 2 años en donde estuviste a full a póker, ya prácticamente de manera profesional. Y ahí fue de las primeras veces donde hiciste alguna versión de lo que podría llegar a ser un EPA. Estás diciendo, claro, nace por pura necesidad propia. Sí, Que vos querías empezar a medir qué tanto podías mejorar o no en póker. ¿Qué tanta diferencia hay entre esa versión uno y lo que tenés hoy en día para ofrecer a la gente? ¿Y qué todavía sí se mantiene de esa versión uno? ¿Sabes? De esa versión uno todavía tiene que haber algo que es, lo estoy aplicando desde el día uno y todavía sigue siendo vigente. claro. Bueno, con respecto al póker, esas primeras versiones eran simplemente enfocadas en póker, Ok. ¿verdad? No estaba enfocado en mi rendimiento como individuo, ¿verdad? Entonces medíamos nada más números, estadística. Pero las primeras versiones del framework se llamaban Live Design. Ok. Entonces yo decía, yo soy el CEO de mi vida, yo soy el director de mi vida, yo diseño mi vida, entonces voy a diseñar mi vida de acuerdo a mis acciones. Entonces era Live Design. Entonces tuve Live Design versión uno, versión 2. Hace poco me encontré unos folders de Live Design versión uno, versión 2. Yo traqueaba todo en Excel y yo decía, se los pasé a Dani y yo decía, mano, póker, que yo hacía esto. O sea, ni siquiera entiendo lo que estaba haciendo acá, ¿verdad? Pero para responder a tu pregunta, lo que tiene en común la versión número uno de Live Design, que ahora se transformó en EPA, es que siempre fue basado en los hábitos, Ok. ¿ok? Y en los hábitos me refiero a las cosas que hacemos o a las acciones que hacemos en nuestra vida de forma repetitiva, en nuestro día a día. Sean cosas buenas, sean cosas malas, sean cosas que van con desarrollo, ejercicio, lo que sea, hábitos. Ujú, Entonces yo empecé a medir absolutamente todo, ¿verdad? En ese momento yo no tenía tan claro qué era el tema de los hábitos. ujú, Ni siquiera sabía, no había empezado a leer al respecto. Después empecé a leer bastante de eso, pero era en las acciones. O sea, siempre fui consciente de lo que yo hago es el resultado de lo que soy. O más bien, ujú. lo que hice es el resultado de lo que soy y lo que hago ahorita va a ser el resultado de lo que hago en el futuro. Y es el mismo concepto que tiene Ok, EPA. Ajá. vamos a ver, quiero escucharte decir algo, porque después del póker tengo entendido que luego te fuiste a ventas por 2 años, ventas por teléfono, más algo así, correcto. Y después del 2014 a 2016 y luego del 2016 en adelante ya entraste en telecomunicaciones. Sí, correcto, sí. Ajá. Póker, siento que fue esa razón o esa excusa, o más bien sí razón, para coquetear con crear un sistema. Pero cuando entraste ya en el mundo laboral, que mucha gente puede sentirse identificado con, yo también estoy tratando de escalar la escalera corporativa, valga la redundancia. ¿Qué tanta ventaja sentiste vos
cuando entraste al mundo ya laboral de las telecomunicaciones por haber tenido tu propio sistema y notaste que alguien más alrededor de tu mundo laboral también tenía un sistema o vos eras el único loco traqueando tus hábitos? Sí, yo era el único loco. Okay. Y se notaba bastante. ¿Y cómo, o sea, cuáles fueron las repercusiones de eso? ¿Qué tanta ventaja sentiste? Por muchos años me sentí como que se me veía mucho, pero como era parte de mi vida, yo no sabía por qué. No sabía por qué. Resaltaba mucho, Okay. resaltaba mucho. Y yo no sabía por qué, porque era lo normal para mí. Después, muchos años después, ¿verdad? Escalando la escalera corporativa y trabajando con mucha gente, me di cuenta que era que la competencia definitivamente está en el mainstream. Okay. Y unos pequeños ajustes lo sacan a uno de ahí. Y unos pequeños ajustes hacen que uno resalte demasiado, ¿verdad? Muy, muy, muy pequeños. Entonces, eso es lo que sentía, que resaltaba demasiado y no sabía por qué. Vamos a ver, me interesa, diciendo que alguien podría estar teniendo esta pregunta. Yo estoy en el mundo laboral, el cual vos yo conoces porque tenés más de 10 años en telecomunicaciones, más o menos, ¿verdad? Sí, exactamente. Ajá. Y nada más decime rápido cómo fue los puestos que tuviste, cómo fuiste escalando y el tiempo en el que fuiste escalando. Nada más para compartir eso y luego te pregunto algo más. ¿Propiamente en telecomunicaciones o En en...? telecomunicaciones. Ok. Vos entraste en telecomunicaciones en 2016. 2016 entré en telecomunicaciones. Ok. ¿En qué Como puesto? entré como vendedor, Ok. porque era la única experiencia laboral que tenía, ¿verdad? Ajá. Sí. Como vendedor Ajá. a vender servicios de internet. Perfecto. Ajá. O sea, entraste nivel 1. Sí, sí, completamente. Sí, Ajá. sí, sí. Nivel 2, ¿cómo se llamó y en cuánto tiempo lo alcanzaste? El nivel 2 podría decir que fue pasar a trabajar como un... Pasar a trabajar en lo que me gusta, en lo que realmente me apasionaba, que eran las telecomunicaciones, Ok. pero ya propiamente en la parte técnica. Ok. Soy una persona muy técnica, Ujú. por eso EPA van a ver que es demasiado técnico. Entonces pasé a ser instalador. Ok. Entonces yo instalaba el internet en las casas, Ok, vos ibas a sí, casas a instalar. a casas y empresas. ¿En qué y como a cuánto tiempo pasaste de vendedor a instalar a casas y empresas? Como 3, 4 meses, Ah, ok, muy rápido. fue muy rápido, sí. Que normalmente vos no veías que los vendedores alrededor en 3 4 meses ya cambiaban de puesto. No, 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 no. Sí. Llévame en ese Ujú. timeline. Luego, ¿a dónde fuiste? ¿En cuánto tiempo? Luego, ¿a dónde fuiste? Hasta llévame a lo que hoy en día tenés el puesto. Sí, a mí me encantaban las redes de telecomunicaciones, Ajá. porque cuando la primera vez que leí, ahora le contaba a Dani, la primera vez que leí un libro de telecomunicaciones, Ujú. en la primera página, yo dije, no puedo creer que así funciona Internet. Ok, ok. Claro, porque todos somos usuarios de Internet, Sí, sí. ¿verdad? Y para mí fue demasiado loco entender solamente una página y ya me enamoré de esto, Ok. ¿verdad? Lo que pasa es que el conocimiento que tenía, no, sí, había leído 15 páginas del libro Claro. cuando me llamaron a una entrevista. Mm. Entonces, técnica. Entonces, el CEO, fue con el CEO de esa empresa y él me dijo, o sea, me gusta que lo veo apasionado con el tema, no tiene el nivel ahorita, pero sé que pronto lo puede tener, entonces va a estar part-time, ventas, que es lo que usted sabe hacer, y part-time en el área técnica. Entonces, ahí fue donde empecé. Y cuando empecé ahí, comencé apestando. Ok. Apestando porque no entendía absolutamente nada. Y la parte técnica se maneja un lenguaje muy diferente. Ujú. O sea, se habla inglés, pero es como hablar Es muy chino. técnico, Es correcto. demasiado técnico. Entonces, o sea, yo apuntaba todo lo que... Ujú. Las pocas horas que podía estar ahí, porque era un part-time, Ujú. entonces cuando escuchaba a los ingenieros hablar, apuntaba las cosas. Ok, Y después iba y las buscaba en Google, en Wikipedia. Ah, ok, ya entendí. Y ok, así fui. Y rápidamente, entonces, empecé a entender lo que hablaban, ok. Y ¿verdad? todo ese proceso siempre lo fuiste acompañando de lo que vos llamás un sistema operativo. O sea, vos entraste al mundo laboral y dije, este es mi sistema operativo y esta es la herramienta que yo voy a usar para hacerme escalar en el, en la escalera corporativa, ¿correcto? Yo jamás pensé que fuera a escalar en las carreras Ok, corporativas. Es que yo disfrutaba estar ahí. ok. Lo que a mí siempre me ha movido es la pasión con algo, Ujú, ¿verdad? Que se puede llamar obsesión también. ujú, Sí, sí, ujú. he sido obsesivo demasiado con las cosas que me han gustado y siempre ha sido una cosa. Ok.
O sea, en toda mi vida siempre ha sido una cosa. Y después me muevo a la otra, pero siempre ha sido una obsesión, una pasión contra una. Las redes para mí era estar en un playground. Ok, ahora hagamos algo. De vendedor nos fuimos a instalador, de instalador, ¿a dónde nos fuimos? ¿En cuánto tiempo? O sea, pocos meses, igual es que fue demasiado rápido. Pocos Ok. meses ¿A qué? ¿Cómo se llama el nuevo puesto? era un técnico. Ok. Y luego Ajá. de técnico a... Después de técnico fui un ingeniero junior, ¿En cuánto tiempo ya eras, digamos, de vendedor a ingeniero junior? ¿Cuánto tiempo tomó? que como 4 meses también, algo así. Ok. Sí. O sea, en total, desde que entraste desde el nivel uno a ingeniero junior fue menos de año y medio. Mucho menos, sí, porque yo trabajaba en un Network Operation Center, Ok. se llama. Para alguien que no sabe qué es donde se monitorea el internet. Ok. Entonces, cuando uno ve una película de la NASA que están lanzando el cohete y todo ese montón de pantallas y todo, así es un Network Operation Center. Ok. Y era estar en la guerra, ahí, era estar como en la guerra, o sea, ver ataques de denegación de servicios, Ok. eh, Ajá. crímenes cibernéticos, era muy apasionante, me encantaba estar ahí, Claro. a tal punto que parecía que vivía ahí, no, Ok. no me iba. Sí. Pero siempre igual, junto con la pasión, fuiste implementando un sistema operativo. O sea, en EPA se fue desarrollando en todo este momento, ¿o no? Lo aplicaba mucho para el estudio. Ok, lo aplicaba mucho para el Para el estudio. estudio y para mis hábitos, porque siempre me ha gustado mucho el ejercicio. Ujú. Entonces, en ese momento Sí, ya lo era empezaste a aplicar para otras áreas de vida. ejercicio y estudio. Ok, Eso era, ejercicio y estudio. Sí. ahora, de ese primer puesto de vendedor, quiero que... ¿A cuál fue el puesto más alto que adquiriste? No sé si lo tenés hoy en día o no, la verdad. Pero ¿cómo se llama ese puesto? ¿Qué es? Explícame un poco ese puesto y en cuánto tiempo lo obtuviste. Porque si yo estoy escuchando, o sea, si yo ahorita te estoy escuchando y soy alguien en la escalera corporativa, Mm. sí, en la escalera corporativa yo lo que quiero es crecer. Entonces quiero saber realísticamente a qué nivel puedo apuntar y qué tan rápido puedo crecer y cómo esto me puede ayudar. Entonces, de vendedor, ¿a dónde llegaste y en cuánto tiempo? Primero, para ir en orden con las preguntas. Ok, a nivel profesional, Ajá. directamente en la parte de mi carrera que fueron las telecomunicaciones, llegué a ser el director, el director de una de las empresas más grandes de telecomunicaciones del mundo, Ok. eh, director técnico, Ok. ¿verdad? El puesto se llama TMO, Ok. ¿sí? Es Technical Management Officer. ¿Y en Ajá. cuánto tiempo? En que pudo ser como unos 7 años. 7 años. Sí, fue muy rápido. Que es una locura. Sí, O sí, sea, normalmente un director es alguien que en una empresa tiene décadas. sí. Correcto. Ajá. ¿Qué tanto? Porque obviamente algo es pasión, de fijo, definitivamente la pasión es un factor para llevarte a eso, pero ¿qué porcentaje es tus EPAs Ujú. para llevarte a ese puesto? O sea, ¿qué tanto decís? Porcentaje fue pasión, otro porcentaje fue lo que sea, pero el EPA, ¿qué tanto tuvo que ver para que vos escalaras así de rápido en la escalera? Es que el EPA y la pasión es exactamente lo mismo, Ok. porque el EPA nos da dirección, Ajá. ¿verdad? El EPA nos convierte en una fucking máquina de ejecutar. Entonces, pero ¿en qué sentido estoy ejecutando? Ok. ¿Verdad? Entonces, lo primero que hacemos en EPA es, bueno, ver cuál es esa pasión. Y hacia ahí apuntamos todas las balas y las disparamos con una metralleta. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, esa era mi pasión. Y hacia ahí apuntaba todo, Ok. ¿verdad? Entonces, el sistema fue fundamental, al igual que la pasión, para poder apuntar correctamente y poder tener mucha precisión en ese disparo y poder pegarle rapidísimo al blanco, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que compartiste esto? Porque ya escuchamos mucho de cómo David aprovechó esto en tanto en el mundo laboral Mm. como en otros mundos como el ejercicio y todo esto. ¿Cuándo fue la primera vez que se lo compartiste a alguien? Empezando con, cuando le puse el live design, yo empecé a ver rápidamente el progreso que podía tener simplemente midiendo las cosas, sabiendo qué funcionaba, qué no, y haciendo pequeños ajustes. Entonces, se lo compartía a todo mi círculo cercano. Ok, de Entonces, amigos, sí, y por iniciativa propia. sí, ya los llegué a hartar, al punto que ya Claro. no me contestaban. De Así. esos amigos, ¿hubo alguno que lo implementó o nadie lo quiso implementar o más o menos lo implementaron? Estoy seguro que nadie entendía lo que le estaba hablando. Ok. Yo le mandaba gráficas en Excel Ajá. de... ¿Cuándo fue Ajá. la primera vez que tuviste, llamémoslo, un cliente cero? O sea, que vos digas, esta persona aplicó lo que yo estoy aplicando o empresa, no sé. Sí, lo que a mí siempre me ha gustado enseñar. ¿Ok? Ajá.
desde el póker. Ajá. Sí. Entonces, y después me convertí en un buen comunicador técnico Ok. en el área de telecomunicaciones porque tenía mucha experiencia. Ujú. Entonces podía transferir esa experiencia y empecé rápidamente a formar personas que estaban igual como yo, les veía una pasión, era como, madre, pum, En telecomunicaciones. el mundo laboral. Ajá, entonces Ok. los hacía así de rápido, como me hice yo, así de rápido los hago ahora. O sea, yo hago Ya. ingenieros ahora más rápido de lo que yo me hice a mí. Ok. Sí, Ok, ok. sí. ¿Qué tanto cambia ese nivel de certeza en el... Yo aplico el APA para mí, yo, digamos, siendo David. Vos aplicás el APA para vos siendo David. Vos dices, me funcionó. O sea, yo escalé porque, y apliqué este sistema operativo. Pero cuando vos ya lo estás aplicando en alguien más, ¿qué nivel de certeza sentís vos que vos decís, si la gente realmente lo aplica, puedo ver los resultados que yo ya vi, que yo ya obtuve y que yo ya generé en otros? Para mí es demasiado gracioso ver a la gente aplicar EPA. Ok. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, por la historia que primero que era para mí, ¿verdad? Ajá. Y segundo porque como mis amigos probablemente no entendían las gráficas que yo les estaba mostrando, Ajá. ¿verdad? Porque realmente eran muy absurdas, yo medía absolutamente todo. Ok. O sea, para que te des una idea, llegaba hasta medir cuántas veces pisaba el acelerador del carro para ver cuántas en un mes. Ajá. O sea, las veces que hice esto en un mes para ver cuánta gasolina, Ah, te gustaba. cuánto gasolina gastaba, pero para saber si los gasazos innecesarios que uno mete a veces así, ¿Qué ¿verdad? tanto afecta? ¿Qué tanto afecta? Y me Ok. di cuenta que no afectaban en nada. Yo, wow, duré un mes para darme cuenta de eso. Entonces yo Ok. llego y le cuento a alguien de este y me dice, ma, ¿eso de qué me sirve en la vida? Sí, ¿Verdad? sí. Pero hacía exactamente lo mismo para un montón de cosas dentro de Claro. mi vida, todo, ¿verdad? Entonces, Si te diste cuenta qué vale la pena medir y qué no vale la pena medir. exacto, Ok. ¿verdad? Hasta la fecha. Ahora mis KPIs de medición son muy sólidos, Ajá. ¿verdad? Muy precisos, ya no los varío tanto, pero antes sí empezó a medir todo. O sea, Mm. hay cosas que ni siquiera puedo mencionar aquí que medía, ma. Legal, así, legal, Ok. sí. Y empe- nunca pensé en compartirlo porque dije, eso es algo que probablemente solamente me funciona a mí. Ok. Pero llegó la necesidad de enseñarlo. Ujú. Y eso es porque yo soy empresario. Ujú. Entonces, cuando fui escalando en la escalera corporativa, me empecé a llenar mucho de responsabilidades. Claro. Entonces, ahora necesitaba construir un ejército de high performers para poder... Sí, sí, duplicar lo que vos te tenías. Exactamente. Hacer, ajá. O sea, Ajá. implementar el sistema operativo que vos tenías en la cabeza, lo querías en las cabezas que tenías alrededor en el trabajo. Exactamente. Ok. Sí. Y especialmente en las que tenía abajo mío, Y fue ¿verdad? diferente aplicarlo en vos, en aplicarlo en alguien más. O sea, tuviste que modificar algo porque vos decís, tal vez lo, lo tengo que enseñar de esta manera. ¿Qué tanto lo tuviste que variar de cuando vos lo aplicaste para vos mismo a cuando lo aplicaste en alguien más? Claro, es que enseñarlo fue todo un reto, Ok. porque estamos hablando que yo desarrollé esto por años. Ujú. Entonces ya por decirlo así me encontraba en el nivel más avanzado posible. Ok. Y así con ese nivel avanzado, así les hablaba. Mm. Entonces era muy difícil, ¿verdad? De ahí fue donde salió la idea esto es un software, Mm. pero ese software no lo puedo instalar en esa cabeza porque esa cabeza todavía no está preparada. Ok. Entonces primero tengo que preparar esa cabeza. Tengo que meterle más memoria RAM, más un CPU más pichudo, Exacto. y después, boom, aquí está. ¿Qué ¿Sí? pasa si yo soy una persona demasiado principiante y quiero empezar con EPA? Entonces, no estoy listo, o qué hago, o los módulos me van a llevar a estar listo. No lo están a llevar hasta listo. Los módulos, entonces, cualquier persona podría empezar EPA en la buena teoría. Correcto, sí. Es que ni siquiera podríamos decir, el único requisito para empezar EPA es saber qué es lo que queremos. ¿Ok? Ok. Pero es que EPA te puede llevar a encontrar eso, ¿verdad? No es que te lo va a decir, pero es que Claro. eso está adentro. Sí. Eso está adentro. Entonces, EPA, a pesar de ser muy... O sea, EPA es un reflejo mío, ¿verdad? Entonces yo soy muy técnico. Muy técnico, me refiero muy material, Ujú. ¿verdad? Muy medir, palpable, Ujú. tangible. Pero parte de mi transformación también sí ha sido espiritual, ¿verdad? Entonces, yo no encontré mi misión de vida midiendo KPIs. Supe cuál era mi misión de vida cerrando los ojos y viendo hacia adentro, ¿verdad? Entonces, eventualmente EPA también es así, ¿verdad? Y por lo tanto también puede ayudar a una persona simplemente a darle esos pequeños impulsos para que sepa qué es lo que quiere. ¿Sí? Vamos a ver, si el póker
sirve como breaking point, punto de interrupción Mm. entre cuando David empezó a medir más cosas y empezó a ver crecimiento en distintas áreas y antes. Vamos a ver, si el póker fue en el 2014, vos tenías como unos 20 años más o menos. Si vos ves Correcto, para sí. atrás, ¿en qué área o situación o cosas en tu vida vos decís, no apliqué EPA y me hubiera gustado? Definitivamente en la parte espiritual, Ok, porque yo ni siquiera sabía qué era la espiritualidad, ok. ¿verdad? Entonces, definitivamente una se complementa con la otra. Ujú, O más bien, no, una no se complementa con la otra. Lo espiritual es todo, ¿verdad? ok, Solamente que no lo sabemos, que no sabemos que ajá, está ahí. ajá, Entonces, no conocerme, ¿verdad? Ni siquiera saber realmente para qué estaba en este planeta ujú, y un montón de cosas que tienen que ver también con el ser. Entonces, me frenó, porque podía ser muy bueno midiendo, pero todavía había algo mucho más importante, ujú, no que medir, sino que observar, ok, que era el interior, ¿verdad? Entonces, no conocerme a mí no como un humano, sino como un ser, fue lo que me hubiera gustado claro. poder descubrir antes, ¿verdad? Pero bueno, llegó un momento que tiene que ser, sí. Ujú. Normalmente, o sea, podría ser cualquier persona que quiera mejorar en cualquier hábito o llegar a alcanzar cualquier meta, pero normalmente, ¿cuáles personas has visto que son las que se te acercan a quiero implementar lo que vos estás haciendo? Son personas que están frustradas, Ok, sí. Personas que el tiempo pasó ajá, y se dieron cuenta que están exactamente en un lugar o retrocedieron. ¿Verdad? Entonces, normalmente hay gente que siempre ha tenido muchas ideas, gente que tal vez en su adolescencia o adultez joven, en sus 20 empezó a estudiar mucho o sacó su carrera muy rápido o fue muy apasionada con algo, deportes, trabajo con gente que es deportiva, pero la vida pasó y todos esos sueños e ideas que tenían simplemente todos los días se movieron para el día siguiente y eso hizo que se estancaran, ¿verdad? Pero en la vida el estancamiento es igual a retroceso, ujú, ¿verdad? Si nos quedamos en cero, nos estamos muriendo, ¿verdad? Entonces, despertaron, hubo un evento en su vida, yo lo llamo el fuck this event, ¿verdad? ujú, Lo leí en un libro, no me lo inventé yo. ujú. Un evento catastrófico que pasa y nos cambia, y nos despierta y nos mueve y dice, mae, vea dónde está, ¿verdad? A las personas normalmente tienen ese evento y dicen, puta, aquí es donde estoy y no me gusta, Ok, ¿verdad? Y sé que tengo demasiado potencial y qué pasó con ese viejo yo que quería ok. y me siento frustrado por no hacerlo, siento que no tengo las herramientas para hacerlo y siento que estoy tan mal que por más que tenga ganas y deseo, no puedo. Esas son las personas que me buscan. O sea, la mayoría de personas que llegan hacia vos es gente que comparte, el sentimiento en común que comparten es frustración. Sí. Frustración de o no alcanzo mi meta o no sé cómo alcanzar mi meta. Ujú. ¿Correcto? Al final es todo el miedo a la muerte, es me voy a morir sin hacer lo que quiero. Ok. ¿Sí? Eso es lo que está detrás de todo, Ujú. ¿verdad? Me voy a morir sin hacer lo que quiero hacer. Sí. Me voy a arrepentir de no haber Sí, logrado lo que realmente sí. quiero. Y literalmente sienten que se están muriendo, porque es cierto, todos nos estamos muriendo, Ujú, ¿verdad? Pero es diferente que nos muramos haciendo lo que queremos de que no, ¿verdad? ujú. Entonces es mucho miedo, es un miedo de me voy a quedar aquí y no sé cómo hacer, Claro, necesito ayuda. claro. Sí. Esa es como la mayor cantidad de personas. Después están las personas que simplemente están muy motivados, por ejemplo, en ese preciso momento, en ese momento de su vida, están obteniendo resultados, entonces están muy abiertos a aprender, son mente abierta, no se cierran. Y meter el sistema operativo en alguien así, es que ya prácticamente no hay que preparar ya, no, ya tienen el hardware, Ujú. ya tienen un supercomputador en la cabeza, simplemente ahora es instalar el sistema operativo y esas personas, o sea, tienen resultados, pero increíbles, increíbles, sí.
esa frustración, o sea, quiero hablar un poco más de eso, porque creo que es algo que mucha gente podría estar pensando o sintiendo como a mí me ha pasado eso. O sea, Mm. porque creo que todos hemos estado ahí. Las ideas vienen y van, vienen y van, vienen y van. Pero hay ideas que vienen y duele más el no haberlo intentado que el haberlo intentado y fallado. O sea, creo que al final del camino, y puede ser, corregime, no, si no, que mucha gente te está buscando, más allá de corregir algo que están tratando de alcanzar, es que ni siquiera he empezado a hacerlo, que vos me decís mucho esa frase. Yo quiero ayudar a que las ideas que tenga la gente las pueda accionar. Porque al final, las acciones, sin la acción no vamos a alcanzar lo que vamos a tener, es lo que queremos tener. Pero entonces, ¿cómo preguntártelo? ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto llevar su idea a una realidad? Porque ideas tenemos todos. ¿Vos no crees que a la gente le cuesta generar ideas? ¿O sí? No, Generar ideas es fácil. la idea es natural, de hecho. La idea es natural. Entonces, ¿por qué si la idea, si yo estoy escuchando ahorita este podcast y digo, yo he tenido muchas ideas, porque es natural, ¿por qué a mucha gente le cuesta o por qué a mí ahorita me está costando llevarlas a una acción? ¿Qué es lo que has aprendido vos instalando EPAs, no solo en vos, sino en otras personas? ¿Por qué les cuesta tanto? Sí, volvemos al tema de la motivación y carecer de herramientas y tener conceptos erróneos de qué son las cosas, ¿verdad? Las ideas todo lo tenemos, es completamente natural. O sea, en EPA empezamos después de la idea, ¿verdad? Porque partimos de que somos seres humanos y todos tenemos ideas, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando uno tiene una idea, o por lo menos cuando yo tenía las ideas, la idea me motivaba mucho. Entonces, daba ese primer paso, pero lo terminaba abandonando, ¿verdad? Ponía, no sé, fechas en el calendario, hacía los planeamientos. Planear es visualizar y es increíble, ¿verdad? Es soñar despierto. Entonces, eso libera mucha dopamina, se siente muy bien, muy placentero. Pero llevar las cosas a la acción Es otra cosa. es otra cosa completamente diferente. Cuando uno no tiene ganas de hacer las cosas, hacerlas es muy difícil. Es muy difícil, es incómodo, es doloroso, es feo. Sí, básicamente es eso. Las personas no tienen los sistemas y tienen conceptos erróneos de cómo es que se ejecuta. ¿Sí? Yo lo veo como todo en la vida es proyectos. Ok. De hecho, la vida por sí Es un gran proyecto. es el proyecto más grande de todos, ¿verdad? Y por supuesto, todo lo que está dentro de ella son proyectos también, Ok. ¿verdad? Pero hay unos mini proyectos que son los proyectos que yo le llamo de un paso, Ok. ¿verdad? Son acciones que solamente ocupas hacerlas una vez, Ok. ¿verdad? Como por ejemplo tomar agua. Entonces, ya, ¿verdad? Tomo agua y listo. Pero cuando son proyectos que son de 2 pasos o más, ahí es donde ya la motivación no sirve, Mm. ¿verdad? Entonces, los proyectos que nosotros nos ponemos para convertir ideas en la realidad no son de un solo paso, son de muchos. Lo que termina pasando es que damos solamente un paso, o dos, o tres, o lo que nos dure la motivación, y cuando ya no está, ya no hacemos ninguno. Entonces, ese es lo que impacta más en que las personas nos lleven esas ideas a la realidad. Después hay un montón de cosas más, pero eso es lo principal. Claro. Ahorita yo no estoy, o sea, tengo como una representación visual. Decime qué tanto agarrás vos de esto, pero me imagino a alguien de un lado, un puente en medio, y ya digamos que el otro lado es tierra, que es el donde yo quiero llegar. La mayoría de la gente muere en medio, ¿correcto? Porque la mayoría de la gente puede que incluso sí empiece. Sí empiece. O sea, la idea en sí da motivación. O sea, la idea casi siempre va a venir con una motivación per se. Correcto. Y me va a motivar a mí, llámese ir al gimnasio, llámese a empezar un proyecto en la escalera laboral, lo que sea, a dar esos primeros pasos. Y en el medio la gente se pierde. Para vos se pierde es por no tener ese sistema operativo, ¿correcto? Se pierde por echarle el combustible incorrecto al carro. Se pierde por echarle qué combustible le echa a la gente. Motivación. Y vos le echas sistema operativo. Yo le he hecho un conjunto de cosas, un cóctel. Ok. Yo le meto la pasión, Ajá. le meto la intención, le meto la fuerza de voluntad y le meto la disciplina. Y la motivación lo utilizo como un turbo. Ok. Entonces, cuando llega, si es al inicio, entonces pego Sí. un inicio
pichudo, llego lejos, me impulso, ese es un impulso. Después se termina, pero se va recargando. Yo continúo moviéndome, continúo en progreso. Y cuando vuelve a llegar esa motivación, agarro y pegamos con todo otra vez, hasta que Ok. dure esto. Y así, constantemente, constantemente, constantemente. Por eso es que nosotros avanzamos más rápido, porque no nos Contame, detenemos. Sí. ¿cuánto has visto que es más o menos tal vez un tiempo promedio en el cual la gente ya está no aprendiendo EPA, sino aplicándolo? Porque digamos, si yo ahorita estoy viendo este video, podría pensar eso, como, ok, quiero este sistema operativo, o sea, yo tengo un par de metas en las que justamente estoy frustrado porque no puedo avanzar y los puedo empezar aplicando en eso y si me sirve, porque yo pondría a prueba EPA. Ah, Ujú. bueno, pongamos a prueba EPA en esta área de mi vida. Si me funciona, lo aplico en la segunda y ahí me voy. Yo ahorita estaría preguntándome, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar más o menos a aprender esto y en cuánto ya lo podría estar aplicando? Ok, eso fue una de las preguntas que nosotros nos hicimos a la hora de empezar a diseñar lo que es cómo lo vamos a enseñar, Ok. ¿verdad? El curso. Entonces, algo que yo quería era que no fuera solamente teórico, Ujú, ¿verdad? Sino que empezara a dar fundamentos de cómo funciona, ujú. pero al lado de la práctica, Ok. ¿verdad? Porque dicen que la teoría sin práctica es filosofía Sí. y que la práctica sin teoría es ignorancia, Ok, ¿verdad? ok. Entonces yo quería tener como, Ambas. no, sí, quería pararme en el medio. Ujú. Entonces borré todo lo que había en la mesa de diseño de EPA y lo volví a hacer Ok. justamente bajo ese fundamento de empecemos a accionar ya, desde el Ujú. primer momento. Ok. Entonces, prácticamente desde los primeros módulos Ya estoy con tareas. ya estamos accionando intenciones, Ok. ¿verdad? Porque dentro del EPA, la palabra tarea se queda Corta. corta, ¿sí? Ok. Porque una tarea sin una intención, Ok. ¿verdad? Entonces empezamos a accionar intenciones con dirección, Ujú. ¿verdad? Y justamente algunas de ellas tienen que ver con el propio EPA. Entonces, Ok. si no empiezas a accionar con EPA, no puedes continuar en EPA. Sí, Entonces, yo desde los primeros módulos ya voy a estar accionando lo que estoy aprendiendo. exacto. ¿Y al cuánto tiempo promedio vos decís ya vas a ver un cambio, tal vez no increíble, pero considerable? Desde el primer momento, porque entonces si viste cómo accionamos con un ejemplo, Ajá. entonces es muy fácil. Entonces yo puedo accionar con algo de mi vida exactamente con lo mismo. Es que es el mismo principio, ¿verdad? Ok. Entonces al final es Sí, se vuelve acción. transmutable para todas las áreas. Sí, Si exactamente. yo aprendo a hacer EPA, un ejemplo, si yo me hago un experto en EPA para mi cuerpo físico, es 100% transmutable en, ahora quiero ser un monstruo en mi área financiera, perdón. Yo creo que se puede aplicar para todo, Ok, ¿verdad? Este, para todo en lo que uno tenga una intención clara de, ok, ¿verdad? Yo con mi framework de performance OS, o sea, no solamente manejo los negocios, mi trabajo, sino también manejo la parte personal, ok, ¿verdad? Y en EPA nos centramos primero en la persona, ¿verdad? Entonces, toda persona es diferente, toda persona va a utilizar EPA para cosas distintas porque todos tenemos pasiones diferentes, ¿verdad? Entonces, el framework, yo me di cuenta de eso, porque yo me di cuenta que los sistemas de productividad y performance que yo implementaba eran tan rígidos que al poco tiempo se me quedaban cortos. Entonces claro, era como ponerme una Chema talla S y a los 3 días ocupaba una M y yo, pero esta vara ya no me queda. ok, Entonces, en esa prueba y error, el framework fue diseñado para adaptarse a cualquier persona, ok, adaptarse a cualquier cosa que para cumplirse requiera una ejecución. ok, ok, entiendo. Me gusta. Hasta estoy emocionado yo y todo. Yo quiero, ya quiero saber un poco más de EPA porque claro que me has comentado el cómo es, pero bueno, el curso y los módulos están todavía por salir. O sea, no los he podido ver. Eh, ¿Qué más te puedo comentar? ¿Hay algo que quieras comentar vos ya propiamente? Sin una pregunta mía, igual puedo seguir haciendo preguntas, pero ¿hay algo que quieras comentar vos sobre esto? ¿Esta intención salió de quién es David y por qué estás creando EPA? Vuelvo a responder esas dos preguntas. ¿Quién es David? ¿Por qué estás creando EPA? Ok, bueno, yo no soy nadie. Ok. Primera pregunta respondida ya. Yo no soy absolutamente nadie. Ok. ¿Por qué estás estudiando EPA? Y PA lo hago porque ahorita es el proyecto
personal, esto es personal, más alineado con mi misión de vida en este momento, la cual es ayudar a transformarse a quien quiere transformarse basado en experiencias propias. O sea, experiencias propias lo que dice es, yo no enseño nada de lo que yo no haya hecho antes. Y cuando yo me di cuenta que esa era mi misión de vida, yo dije, qué picha, voy a tener que experimentar un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ahí me di cuenta que, porque ya no hay vuelta atrás, no es que uno se pone la misión, no, la misión llega, hasta ahí uno la encuentra, nada más. Entonces yo me di cuenta que entonces iba a tener que pasar por muchas cosas en, 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 pues en la vida, ¿verdad? Y que ocupaba errores, ocupaba Claro. lecciones para poder entonces después enseñarlas, ¿verdad? ¿Qué tanto ahorita estoy pensando más en infancia y en adolescencia? Porque hay gente como que viene, o sea, un ejemplo, hay gente que viene como con mucho talento innato para muchas cosas. O sea, ahorita, a mí el ejemplo que siempre me surge, y tal vez algunos lo van a entender, la mayoría es como un Messi contra Cristiano, que a Messi se le adjudica mucho, él nació con talento, obviamente también Figo tiene un trabajo brutal, pero Messi realmente nació con un talento diferente. Cristiano es trabajo duro fuerte. ¿Qué tanto David de niño, o sea, porque hoy en día vos te consideras un performance de élite en muchas áreas de tu vida, ¿correcto? Correcto, sí. ¿Qué tanto fuiste un performance de élite en tu infancia o en tu adolescencia? ¿O no? Y en algún momento sentiste ese cambio. O sea, que ¿cómo era David de niño en ese performance o en adolescencia? Yo soy un creador Ujú. desde pequeño, Ok. ¿verdad? Tuve que construir habilidades de performance para poder crear lo que quiero. Eras un creador, pero no eras un creador élite. De niño y de adolescencia. Sí, no tenía un... De niño lo que creaba era... Me gustaba mucho construir casas, Ok. ¿sí? Con lo que me fuera que me contara en el patio. Ajá. Entonces entraba en trance haciendo eso. Ok. Y es justamente el mismo trance o el flow en el que entro cuando estoy en una consultoría. Y es eso, construir, ¿verdad? Entonces, en ese momento no necesitaba el performance, Mm. porque en ese momento simplemente estaba jugando, simplemente estaba disfrutando. Ok. Entonces lo hiciera rápido, yo no estaba ahí construyendo pensando que tenía que construirlo todo en 5 minutos, Ujú. ¿verdad? Ni siquiera el tiempo lo medía, ¿verdad? Pero después, ya siendo un adulto, me di cuenta que ocupaba, que no iba a tener todo el tiempo del mundo, que iba a ser limitado, ¿verdad? Que tengo un reloj aquí invisible que me dice cuánto tiempo me queda y va contando hacia atrás y va a llegar a cero en algún momento. Ujú. Entonces necesito enfocarme y poner la atención en lo que quiero, ¿verdad? No en lo que otros quieren, en lo que otros me digan o en el proyecto de alguien más, sino en el mío, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí fue donde empecé a buscar esa mejora a nivel de performance, a nivel de enfoque, ejecución, y ahí salió esto. Ajá. Si yo estoy ahorita viendo este video, ¿con qué te gustaría que yo salga de este video pensando de APA? O sea, puedo salir pensando algo sobre APA. ¿Qué es ese algo? Ok, ese algo es una solución a, a un dolor grande que tenemos ahorita, que es el de no ejecutar, el de sentirnos frustrados. Y esta es la píldora que sana ese dolor, ¿verdad? Con conciencia, ¿verdad? Nosotros no podemos, es algo que enseñamos dentro de EPA, ¿verdad? Que mucha gente se siente frustrada porque se siente perezoso, Mm. ¿verdad? No, es que nosotros somos perezosos. Somos perezosos, somos seres humanos, estamos diseñados para ahorrar energía, entonces somos perezosos, Ok. ¿verdad? Entonces aceptémoslo Sí, hacer primero, pases con eso. hacer paces con eso, correcto, y enfocarnos en lo que realmente importa, ¿verdad? Entonces, si hay algo que me gustaría con la que las personas que ven este video se queden de EPA, es que, que EPA da la solución comprobada, Ok. probada en personas, en empresas. Tenemos casos de éxito, yo soy mi mayor caso de éxito en esto, de que definitivamente es un framework que funciona. Es un framework que detrás de productividad y performance es un framework de transformación de realidad, de creación de realidad. Es un loop de creación de realidad. De hecho,
El framework es un paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 que hay que hacer para construir realidad y que en el 6 se Se devuelve al repite al 1, uno. correcto. 6 pasos. Son 6 pasos, correcto. Ok. Entonces, de eso se trata todo EPA, ¿verdad? Entonces, todos tenemos la capacidad de poder crear realidad. Simplemente tenemos que saber cómo. Y ya, eso es. Perfecto. Sí. De hecho, el hecho que estemos hablando aquí es, es producto, resultado de ese loop de creación de realidad, Ujú. ¿verdad? Porque yo nunca pensé que iba a estar aquí con Edo hablando de EPA, pero yo pensé en EPA, Claro. ¿verdad? Y al repetir ese loop, estar creando constantemente todas las semanas, todos los días creamos, entonces se hace, el último paso se llama iteración, Ujú. que es ahora con el resultado que tenemos, podemos entonces mejorarlo y podemos hacer algo mejor, podemos tener una idea mejor. Y de ahí salió hablar con vos, Ok. ¿verdad? Entonces esto nació como una idea, Claro. ¿verdad? Y al repetir el loop, el framework, muchas veces, todos los días, llegamos hasta este punto. Yo creé este momento, yo lo hice, Claro. sí. ¿Cuáles son esos 6 pasos rápidamente? Me da curiosidad saberlos. El último es iteración. Sí, son nombres demasiado técnicos, Ok. ¿verdad? Que requieren todos los fundamentos, Para ¿verdad? entenderlos. Lamentablemente no puse los nombres de los pasos porque son rutinas técnicas, Ok. ¿verdad? Pero lo que les puedo decir es que todo inicia como una idea, Ok. ¿verdad? Luego esa idea tenemos un sistema que la captura Ok. y que permite que no se nos escape, Claro. ¿verdad? Porque todos tenemos muy buenas ideas. Entonces, todas las ideas se almacenan Ok. y no nos detenemos a pensar si esas ideas son buenas, si son malas, si no sirven, si están alineadas, simplemente son ideas y ahí están, Y se almacena. ¿verdad? Después vamos a tener un momento adecuado para entonces poder revisarlas y ver Ok. si se alinean a nosotros. Porque, por ejemplo, en mi caso, las ideas más tuanis salen en el baño, no sé por qué, Claro. ¿verdad? Entonces no tengo dónde apuntar, no tengo nada. Entonces este sistema me permite hasta en el baño o cuando voy manejando, cuando estoy hablando con vos, poder capturar esa idea, Y la ¿verdad? capturas sin juzgar la idea. O sea, nada más poner la idea. En crudo, Y ya sí. y luego va a llevar un proceso de, llamémoslo filtración de ideas. Sí, O alineación de ideas. va a llevar algo que se llama el procesamiento. Ok. El procesamiento es donde tratamos esa data cruda que está ahí, que capturamos, se hace normalmente una vez a la semana. Ok. Entonces yo lo que hago todas las semanas, durante muchos años he venido haciendo es Claro. capturando por semana, Ok. ¿verdad? Y una vez a la semana se activa una rutina en la que se llaman los processing, que es donde procesamos esa data. Entonces, ¿qué es lo que procesamos? Lo que procesamos es si es accionable o no es accionable, Ok. ¿verdad? Lo que no es accionable, entonces Se va. Se espera. lo que no es accionable se almacena en una base de datos Ok. para no accionables, ¿verdad? Ok. Porque necesitamos que exista, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, si no lo almacenamos, entonces eso nos genera un ruido mental de eh, había algo que ahora estoy eliminando, ¿verdad? Entonces al cerebro le funciona muy bien saber que todas las cosas que no son Claro. accionables están ahí si quiero buscarlas. Eso está increíble. De hecho, una vez lo escuché. O sea, aquí te robo un toque la palabra, Ujú. pero una vez lo escuché que cuando nosotros tenemos pendientes son como bombillos. Entonces, digamos, yo tengo el pendiente, aquí tengo que ir a comprar cosas del súper, tengo que ir al gimnasio, tengo que hablar con David, tengo que ir a trabajar en la noche. Entonces ya tengo 5, 6, 7, 8 bombillos. Entonces, una persona una vez me dijo que si quieres empezar bien un proyecto, antes de empezar a trabajar en el proyecto A, apaga bombillos. Porque si yo tengo una capacidad de 100 kilovoltios, o como se diga, yo no sé nada de electricidad, el man decía, más si usted tiene 9 bombillos encendidos, su energía para este proyecto es un 10%. En cambio, si usted apaga los bombillos pendientes que tiene, puede empezar este proyecto con mucho más energía. Comparto esto porque o sea, ahorita que acabas de decir eso, a veces, a mí me pasa, y seguramente a la gente que nos está escuchando nos pasa, que a veces uno se siente con un montón de pendientes y a veces hasta con un sentimiento de culpa y desorden y caos, de Ujú. tengo que hacer un montón de cosas, pero a veces de esas 10 cosas que yo siento que tengo que hacer, 6 no son accionables. Entonces, sin realmente yo tener que hacerlas, me están robando energía. Eh, ya ahí te devuelvo la palabra, nomás me emocioné porque me hace demasiado sentido todo eso. Entonces, tengo ideas, las almaceno, luego de almacenarlas, las
Las proceso. Las proceso Ujú. en accionables y no accionables. Luego, Sí, lo que no es accionable igual lo son, almaceno son porque... tres cajitas. Ok, Entonces, una cajita es para los accionables, otra cajita es para los no accionables y otra cajita es para los accionables, pero que es para futuro. accionables a futuro. Ajá, ideas Ok, de negocio, ideas de sí, proyectos, sí. ¿Qué ideas. voy a hacer con mis Eso nietos? es, no sé, es ejecutable, es accionable, pero no simplemente en este momento no sé cuándo las quiero accionar. Ok. Entonces, esas cajitas básicamente en la etapa número 2 de procesamiento, Ujú. agarramos las de accionables y la dejamos en enfrente y agarramos las otras dos cajitas y nos las llevamos y las guardamos aquí, Ok, ¿verdad? para dar paz y literal como limpiar la mesa antes de empezar a Exacto. trabajar. Entonces, al repetir esto muchas veces, nuestro cerebro se entrena Ujú, a que aquí en esta cajita están todo eso y puedo entrar y todo está bien. Ahí van a estar, ujú. están guardadas. Entonces, conforme pasan las semanas y los meses, el doble pensamiento o el sobrepensamiento empieza a desaparecer. Mm, Esto es para liberar a nuestra cabeza para lo que realmente importa, ok, que es crear y solucionar problemas, ok, ¿verdad? Entonces, mi cabeza funciona muy diferente en este momento porque está entrenada a hacer eso, claro. ¿verdad? Inmediatamente yo tengo algo, de hecho Dani también lo utiliza, nosotros tenemos algo que se llama los processing notes, que es el tema de procesamiento, Sí, y ya lo apuntó en sus processing notes, sí, o sea, ok. o sea, Sí, ya te sale sí, automático. eso es una idea, se convirtió en un hábito, es y pensamiento va, processing notes en crudo, así como que todo mal escrito, después me preocupo por saber qué es. Me parece muy interesante eso o sea, si yo almaceno lo que no puedo accionar y lo dejo ahí para evitar ese ruido mental, otro día escuchaba esto, o sea, ya hay muy pocos momentos en nuestra vida en la que no tenemos un ruido externo. Muchas veces es por el celular. O sea, en el carro voy escuchando música, en el gimnasio voy escuchando música, estoy en la fila del banco, igual estoy viendo el celular, que antes nosotros teníamos muchos momentos de ocio, de silencio total. O sea, si yo estaba en una fila de banco, no podía hacer nada. Y ahí más bien me ponía a pensar. Y el espacio, o sea, incluso ya en principio universal, el vacío se llena. O sea, entonces, si vos tenés espacio mental, lo vas a rellenar con una idea. Entonces, bueno, muy bien. Tengo la idea, la almaceno, tres cajas, dos las pongo ahí atrás, una la pongo adelante, pero con una mesa limpia. Después, ¿qué? Ok, entonces eso que pusimos en los accionables los transformamos en mejores accionables. Nosotros tenemos una estrategia Pulir accionables. para hacer accionables de verdad, Ok. ¿verdad? No, tenemos accionables generales como es hacer, ejecutar, terminar, y accionables específicos, Ok. ¿verdad? Optimizar, Ujú, finalizar, enviar, o sea, hay ujú. algunas cosas que son mucho más específicas y son la forma en la que se escriben, o sea, tenemos una nomenclatura, una regla de cómo se escribe un accionable y cómo no. O sea, Ok. y, y, Dame un no, y ejemplo no cómo se es, escribe un accionable y cómo no se escribe un accionable. ok, tenemos diferentes tipos de accionables, ¿verdad? Uno. Ajá. Entonces, un accionable que yo ejecuto es un accionable que se llama un only me, Ok. ¿verdad? Entonces, ese accionable empieza con el verbo específico, no general, dos puntos, y corto, ¿cuál es la acción? Ok. ¿Ok? Entonces, eh, probablemente en EPA, ahí está en mi EPS, que es el Execution and Performance System, que es Ok. la herramienta que utilizamos para poder ejecutar. Ujú. Ahí hay una intención que se llama grabar dos puntos, entrevista con Edu, ¿verdad? Entonces, Ok. así es como está. Ok. Mm, Grabar entrevista con Edu. ¿Qué pasa si yo no soy muy amigo de la tecnología? ¿Qué tan, qué tanto puedo usar EPA? ¿O está diseñado de tal manera que incluso si yo no soy bueno con la tecnología, lo puedo usar? ok, está diseñado, es una herramienta tecnológica, el EPS, Ok. ¿verdad? Se puede, EPA se puede utilizar sin tecnología. Mm, Sí, pero la tecnología la usamos como una herramienta, o sea, para ser aún más eficientes, ok. ¿verdad? Entonces, definitivamente, si queremos tener un performance de élite, Ujú, la herramienta tecnológica es indispensable, ok. ¿verdad? Ahora, está diseñada para que sea lo más Amigable. amigable posible. De hecho, nosotros no pasamos mucho tiempo en el IPS, Ok. no pasamos mucho tiempo ahí. Ujú, Y cuando entramos en el IPS no nos muestra estas cajitas, las que están guardadas, nos muestra únicamente lo que es accionable en el momento ya. ok. Y además de eso nos ofrece estadísticas para saber qué tan bien estamos ejecutando y a dónde estamos apuntando en esta dirección. Luego el EPS, ¿qué más? ¿Qué más falta del proceso para llegar a la última que Ok, es entonces lo, iteración? entonces lo procesamos. Ok. Ok,
Aquí van sucediendo varios procesos del loop de creación de realidad. Entonces, una vez que lo procesamos, lo ingresamos en el EPS, que es una rutina que se hace una vez a la semana, que se llama el Weekly Intention Planning. Ujú, Entonces, en el Weekly Intention Planning lo que hacemos es agarrar esos accionables y los intencionamos. ujú, Esto es lo que vamos a hacer en la semana. Y los ujú. catalogamos en diferentes tipos de accionables, ¿verdad? Básicamente agarramos el accionable y todavía lo partimos todavía un poquito más. Ok. Y eso que tenemos ahí todavía lo partimos un poquito más porque los accionables no todos requieren la misma atención. O Ujú, sea, si nosotros queremos funcionar como élites, no podemos ser un poquito mejores, tenemos que ser mucho ok. mejores, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo le asigne atención a un accionable que impacta muy fuerte con mis metas que uno que no impacta tanto, ¿verdad? No es lo mismo que yo le asigne atención a un accionable que yo hago a que sea un accionable que está haciendo alguien más por mí, Claro. ¿verdad? Entonces, lo partimos y le asignamos las características correctas en ese accionable. Cuando todo eso ingresa en el IPS lo agarra, lo procesa y simplemente nos va enseñando todos los días en qué fue lo que intencionamos. Ok. Entonces, y eso, el Weekly Intention Planning, es la forma de utilizar la fuerza de voluntad. Entonces, aquí Ok. le estamos echando al carro fuerza de voluntad, o más bien nos la estamos gastando ahí. Claro. Lo que sigue a partir de la semana, ya yo no tomo decisiones, yo simplemente ejecuto. O Ok. sea, Ok. ya yo no planeo, ya yo no... Ideas Claro. van para las Claro, claro. cajitas, voy apuntándolas, ¿verdad? Y que el tema de cómo guardar, capturar esa información es importante porque si yo no quiero que ninguna idea se me vaya, esa cajita donde yo guardo mis ideas y mis pensamientos tiene que estar siempre disponible. Entonces tenemos una estrategia para eso. Este, pero bueno, ya durante la semana simplemente es Se ejecución, ejecuta. ejecución, ejecución. Eso es disciplina, ¿verdad? Ok. Si estamos motivados, vamos a accionar de una mejor forma, Ujú, ¿verdad? Vamos a hacer un sprint. Y si no estamos motivados, pues no importa, yo nunca estoy motivado. Prefiero decir que nunca estoy motivado, ok. ¿verdad? A veces puede parecer, por cómo acciono, que estoy motivado, pero no, Ujú, ¿verdad? Y una vez que ejecuto, entonces al final de la semana, entonces revisamos cuál fue el resultado de ese Weekly Intention Planning. Los Weekly Intention Planning tienen que ser de calidad. Entonces enseñamos cómo hacerlos de calidad para ujú. que impacten realmente donde nosotros queremos. O sea, básicamente lo que hacemos es ajustar esa puntería para darle siempre en el blanco, ¿verdad? Y con eso, pues, al otro lado, o sea, al final de la semana, ya estamos en un punto completamente diferente a donde empezamos. Ok. Y ahí es entonces volver a Donde repetir inicia y otra vez el repetir y ciclo. repetir y repetir y repetir. Correcto. Ok. Voy a repetirlo una vez solo para ver si yo lo entendí todo. Ok. Como un repaso. Se genera una idea. Ah, Que todos igual la tenemos. La idea luego la divido en tres cajas. ¿Correcto? no, ya la capturamos. La idea Ajá. la Sí, capturo. Ok. Digo, la de capturar una idea la almaceno en tres correcto. cajas diferentes. Y La almacenas en una caja. al almacenar una caja, Ahí va a estar todo. las tres cajas almacenadas las divido luego en tres. Ajá, esa caja la agarro ciertas veces a la semana, Claro. ¿verdad? Planificado. Ajá. Y ahora llego y digo, vamos a ver qué guardé hoy, Ujú, ¿verdad? ok. Eso es un viernes, esa caja mía es un desmadre. Ok. Hay días por todo lado, ¿verdad? Ok. Entonces se ejecutan rutina para, agarramos tres cajitas y Ujú, usted va acá para acá, usted va por acá, usted va por acá. ok, ok, Ujú. ok, ok. Y ya luego viene el proceso de ETS, que obviamente ya lo dijimos todo, pero es como ya cuando todo, o sea, claro, divide un paso, filtro el paso al paso, para no volver a decirlo todo. Mm, Es como la parte de ejecución y luego la sí, parte de iteración de cómo mejoro sí. para La volver a empezar transformo el en un loop. accionable de calidad, Ajá, el mejor accionable que pueda, ajá, la ejecuto, ajá. bueno, la intenciono es, nosotros no planificamos, nosotros intencionamos. Cuando nosotros intencionamos, entonces ese accionable estamos poniendo una fecha y un inicio, una fecha de inicio y final. Ok, Eso es. ok, ok. Después la ejecuto. Cuando lo ejecuto, ya creamos realidad, ya hay un resultado tangible y mejorable. Entonces volvemos a repetir y volvemos a repetir. Entonces, a través de ese resultado que tengo, se generan nuevas ideas. Claro. Las ejecuto, tengo nuevas ideas. Las Ujú. ejecuto, nuevas ideas, las ejecuto. Así es como funciona. ¿Qué le dirías a alguien, ya para terminar, que incluso escuchando todo esto, porque si ya llegaron hasta el final, ya lo escucharon todo, que esté dudando de, ¿será que empiezo a hacer APA o no? ¿Será que lo averiguo o no? Si estuvieras alguien enfrente y dices, David,
No sé si empezar a hacer EPA o no. ¿Qué le dirías? Y veas el reloj que tiene aquí. En un momento va a llegar a cero. Entonces, yo le ahorro ese tiempo, ¿verdad? Este, yo hubiera querido, hace 4 años busqué algo que fuera similar a eso, algo que me enseñara cómo hacerlo, pero no lo encontré. Y tuve que hacer el trabajo de crearlo y de equivocarme, y crearlo, implementarlo. Después me di cuenta que podía impactar a los demás, vi que lo estaban utilizando, que funcionaba. Entonces, funciona. Pruébelo, ejecútelo, le va a funcionar. Y eso es porque si usted quiere no morirse intentándolo, ¿verdad? Claro. Eso es. Eso es Sí. todo. Estamos por hoy. Ha sido un placer. Muchas gracias por compartir todo. Genuinamente, yo que no he visto el curso porque está por crearse, tengo una curiosidad genuina de saber del curso y espero que la gente que lo esté escuchando también tenga esa curiosidad genuina. Y como dice David, todos tenemos un reloj acá y ese reloj cada vez se va haciendo más corto, por la cual esa frustración muchas veces se puede ir tornando más aguda, porque entre menos tiempo mi frustración se puede hacer más fuerte. Entonces, si hoy en día tienes una frustración, hay ideas que ya no se pueden volver a ejecutar. Lo que soñaste siendo un adolescente, si ya no lo eres, ya nunca lo volvés a hacer. Entonces, si tenés 20, tenés 30, si te estás arrepintiendo por lo que no hiciste en tu adolescencia, hoy en día, 30, 40, 50, la edad que tengas, va a haber algo que te puedas arrepentir a los 80 o a los 90. Entonces, que cuando nos llegamos a ver a ese espejo, ojalá sea una lista muy corta de lo que nos arrepentimos y es con lo que yo me voy de aquí hoy. Sos de las mejores personas para llevarme a mí a una idea, accionarla y así ahorrarme uno de los dolores máximos en el humano que es arrepentirse. Correcto, sí. Y por eso existe esto, porque yo no quería que esta idea Claro. se esfumara ni que se viera diluida entre todas las distracciones que tenemos en el día a día y, ya, ahorita hay demasiado estímulo externo, ¿verdad? Pero gracias a este sistema, por lo menos esta idea, ¿verdad? Que, que, que esa idea llegó cuando ya este sistema estaba sólido, ¿verdad? Se capturó. Me acuerdo el momento correcto donde esa idea llegó aquí y boom, de una vez, capturada. Estaba metido en un jacuzzi. Y, y sí, eso ahorita es el resultado de eso, Listo. ¿verdad? Entonces, todos somos creadores de nuestra realidad. Todos Ujú. tenemos el poder de crear realidad, de hacer exactamente lo que queramos. Solamente tenemos que saber cómo. Eso es todo.